Y ahora hablamos de la reforma tributaria y la legislatura provincial que intentará sancionarla el próximo miércoles, Raúl. Exactamente, Patricia, porque va a haber muchas novedades esta semana en el Congreso bonaerense que va a tratar la reforma impositiva, pero también estamos con Fernando Fraquelli. Fernando, va a haber sesiones en el Congreso Nacional. Semana del Parlamento, podríamos decir, Raúl, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Por qué? Porque va a avanzar y va a culminar ya lo que va a ser el tratamiento parlamentario de la modificación del Código Electoral. Se va a dejar de lado ya para las próximas elecciones, cuando uno va a votar el documento nacional de identidad libreta, sino que se va a votar ya directamente con una tarjeta. Esto lo va a implementar a partir de esta reforma electoral que defendió la semana pasada Florencio Randazzo en el Senado, y que el próximo día miércoles, después de lo que va a ser mañana la reunión de labor parlamentaria, reunión de los presidentes de los bloques con el titular del Senado Nacional, Amado Boudou, donde se va a resolver la sesión del miércoles y la votación de este proyecto de ley. Dos datos más para lo que tiene que ver con la agenda en el Congreso de la Nación. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, convocó a los legisladores nacionales, convocó para analizar las modificaciones a la ley de trata para el día de mañana en el Ministerio a 3 comisiones del Congreso. Son las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Familia. Van a concurrir mañana en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, ante la ministra Garré para ir consensuando este proyecto. Y el otro tema que tiene que ver también vinculado con el Congreso, que tiene que ver vinculado con lo político y que tiene que ver la vinculación con lo deportivo, hablamos de la situación del Club Independiente, la situación de los Barras Bravas y la Comisión de Deportes que citó para explicar qué es lo que está pasando y si hace falta algo más que el Congreso pueda diagramar alguna herramienta más para combatir a las Barras Bravas. Está citado el Javier Cantero, el presidente de Independiente, mañana a la Comisión de Deportes. Bueno, hablando de Barras Bravas, podremos hablar de la protesta de algunos dirigentes rurales la semana pasada cuando se trató en el Senado bonaerense el tema de la reforma del impuesto inmobiliario rural. Ustedes recordarán las imágenes de Hugo Biolcati subido a la barandilla de la escalinata de entrada a la legislatura bonaerense, arengando y amenazando con que iba a ser terrible las consecuencias si se votaba la reforma del impuesto inmobiliario rural, que establece simplemente, y lo digo así, simplemente la actualización de la evaluación fiscal de las tierras. Una hectárea en una zona promedio, no las más caras de la provincia de Buenos Aires, que valen alrededor de 45.000 pesos, es decir, la hectárea, es decir, $10.000, y repito, no es de la más cara de la provincia, tiene una evaluación fiscal de 1.200 pesos, es decir, menos del 3%, menos de $300. Esto es lo que se trata de actualizar y ni siquiera al valor real de mercado, sino acercarlo un poquito para que el pago del impuesto que hacen los propietarios de tierra, los terratenientes, se acerque un poquito más a la realidad y colabore a un presupuesto provincial que evidentemente lo necesita para otras necesidades. Esto es parte de la reforma impositiva. Se pudo votar en el Senado, no llegó a diputados después de esta protesta porque los bloques de la oposición se retiraron. Ahora con el tratamiento en condiciones normales, llega después de los días de tratamiento en comisiones el proyecto y este miércoles sería tratado en la Cámara de Diputados para convertirlo en ley toda la reforma impositiva. Los dirigentes rurales prometen protestas, prometen una movilización a la Plaza San Martín de la Ciudad de La Plata para este miércoles, Fernando, y además se dispondría un paro, un lockout, porque es patronal, de la comercialización de granos y de hacienda para este fin de semana. Y lo que se espera es la postura que están teniendo parte de la dirigencia rural, que está prometiendo que esto va a ser peor que lo de la resolución 125. Disputas que tienen que ver con intereses privados, pero sobre todo de los sectores más concentrados, y disputas que tienen que ver con el derecho del Estado de poner impuestos para que a partir de eso también se haga una distribución igualitaria. Una discusión que es permanente. Vamos a seguir seguramente con los acontecimientos que tienen que ver con esto que va a suceder en La Plata, con lo que informaba recién Fernando Fraquelli del Congreso Nacional y muchas novedades políticas, por cierto. Es así.